Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, el tiempo de nuestro Señor, el tiempo en el que se escribe el Nuevo Testamento, fue una época relativamente tranquila, en el sentido de que la dominación del Imperio Romano ponía un orden en aquella región. Pero fue una época dura de muchas maneras, y los evangelios nos cuentan precisamente eso, una vida dura para mucha gente. Había unos pocos privilegiados, que eso es lo que ha sucedido realmente a lo largo de los siglos. Unos pocos privilegiados. ¿Quiénes eran los privilegiados? Pues el gobierno romano y los saduceos, la casta sacerdotal, que estaba muy bien acomodada desde el punto de vista económico y político. Pero la mayor parte de la gente la pasaba muy mal. Había mucha pobreza, había que pagar impuestos, enfermedad, desorientación, pérdida de fe. No se nos olvide que esa región de Galilea, que antiguamente pertenecía en la distribución del libro de Josué, pertenecía a las tribus de Neftalí, a la tribu de Neftalí y alguna otra. Esa región era conocida como Galilea de los gentiles. Gentiles, pues quiere decir los no judíos, los paganos. Entonces decir que Galilea es Galilea de los gentiles es como decir ya esa región se perdió, ya no hay fe ahí. Esa fue la región donde creció Cristo. Ahí es donde queda Galilea, donde queda Nazaret, es donde queda Cafarnaún, es donde queda Betsaida, de donde eran Pedro y Andrés. Entonces, esa es la región de Cristo, una región que se consideraba ya perdida. Haga de cuenta cuando la gente ya dice, mire, ya eso se perdió, ahí no hay nada que hacer. Así miraban los judíos a Galilea. Usted sabe también la tensión que había con los samaritanos. Esa tensión empezó en el siglo X antes de Cristo, cuando se separaron el reino del norte, el reino del sur. Y en esa separación, el rey que hizo esa división, el primer rey de Israel, que fue Jeroboam, él dijo, yo no puedo permitir que la gente siga yendo a Jerusalén, porque entonces ahí no se ha logrado nada. Entonces él hace un santuario nuevo, ahí en Samaria, él hace un santuario nuevo. Y él instituye sacerdotes, a ver, tú y tú, a ver, van a servir ahí de sacerdotes. Gente que no tenía ningún título, ningún derecho para ese nombramiento. Entonces los judíos miraban como absolutamente falso el sacerdocio y el culto de Samaria, y ahí fue donde empezó la división, podríamos decir el conflicto, el desprecio de los judíos hacia los samaritanos, de los samaritanos hacia los judíos. Entonces, piense usted, son tres grandes regiones, ¿no? Judea, Samaria y Galilea. Y los judíos estaban de pelea, en conflicto con los samaritanos, y despreciaban a los galileos. Esa es la situación de división en la que se encuentra. Gran pobreza, mucha enfermedad, confusión religiosa. Fíjese cómo Cristo dice en algún momento, dice a los discípulos, me duelen, siento dolor por ellos, porque están como ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. Esa es la situación en la que se encuentra aquella gente. Y hago este recuerdo, hago esta recordación, porque muchas veces eso es lo que uno siente. Cuando uno mira a nuestra gente, especialmente a nuestro pueblo, uno siente de verdad eso, que la gente está así como ovejas sin pastor. Por eso se van a una parte y se van a otra. Por eso a veces los confunde una ideología religiosa. Entonces, usted recorre ayer
hice una pequeña caminada con algunos de ustedes aquí por Moche. Ahí en esa pequeña caminada ya se ven 3 lugares de evangélicos. Ahí en 4, 5, 10 cuadras ya hay 3, unas iglesias ahí pequeñitas ahí en los garajes. Entonces, ese es nuestro pueblo, agarrándose de lo que puede. El uno se vuelve evangélico, el otro se vuelve comunista, el otro se mete de guerrillero, el otro va donde los brujos, el otro ya no cree en nada ni le cree a nadie. Ese es el pueblo que le dolió a Cristo. Ese es el dolor que hay en el corazón de Cristo. A Cristo le duele ese pueblo. Cristo siente compasión y dolor por ese pueblo. Pero ahora viene otro dato que es muy importante, mis hermanos, y es que ¿de dónde salieron los apóstoles? De ahí mismo. Entonces, es muy importante tener claro que los apóstoles, los llamados, los discípulos del Señor, vienen de una historia que es la historia, pues, del pueblo, del resto del pueblo. Es gente que está marcada por todo lo que hemos dicho: ignorancia, división, confusión y todo tipo de heridas. Podemos hablar también de las heridas emocionales que seguramente habían muchos de ellos. Entonces vamos a dedicar esta charla a ver las historias de unas cuantas personas, unas 8 o 10 personas de las que aparecen en la Biblia, porque lo que queremos es sacar una pequeña conclusión, hermanos míos. La conclusión que queremos sacar es: si Dios pudo con ellos, Dios puede con nosotros. Si Dios hizo una obra grande a través de ellos, Dios puede hacer obras, también obras grandes, a través de nosotros. Y es posible que al recorrer esta pequeña lista de personajes bíblicos, ahí vamos a mencionar a los apóstoles y vamos a mencionar también a algunas mujeres, al hacer ese pequeño recorrido, nos vamos a dar cuenta que algunos de ellos se parecen a nuestras propias historias. Y les repito, la consigna es: si Dios pudo con ellos, Dios puede con nosotros, Dios puede hacer su obra en nosotros. Uno de los propósitos, o por lo menos así lo veo yo, uno de los propósitos de un buen retiro espiritual es que uno pueda también crecer en la esperanza, porque a veces entre tantas incoherencias y pecados y decepciones y frustraciones y malas noticias, pues uno también va perdiendo como la esperanza. Y cuando uno va perdiendo la esperanza, entonces se convierte como en enemigo de uno mismo, porque uno mismo se frena, uno mismo se bloquea. Bueno, vamos a ver entonces algunos de estos personajes y vamos a ver la manera de obrar de Jesucristo y cómo Cristo va levantando a estas personas, las va educando, porque eso nos puede servir de referencia a nosotros y también nos puede servir de modelo para tratar a otras personas. Empecemos por una historia sencilla, la historia de Mateo. Mateo, también llamado Leví. Mateo es publicano. Piense usted lo que es el drama de un publicano. Luego vamos a mencionar a otro publicano que es Zaqueo. Piense usted lo que es el drama del publicano. El publicano es una persona que trabaja para el Imperio Romano. Recoge impuestos. Ya hemos comentado en otras ocasiones cómo era el mecanismo de los romanos para recoger sus impuestos. Ellos lo que hacían era hacer contrato, por así decirlo, como una franquicia, hacer contrato con una persona. Tú nos vas a recoger los impuestos en esta región. Y ellos, conociendo un poco la situación económica, le decían al cobrador, le decían al publicano: la cuota para esta ciudad o para esta región es de tanto. Ese es el dinero que usted nos tiene que dar a nosotros. O sea que los romanos no recogían ellos mismos los impuestos, sino que ponían a una persona a eso. Usted nos paga a nosotros. Nosotros nos tenemos que ver es únicamente con usted. Ahora bien,
de ahí en adelante, lo que usted recoja es para usted. Es decir, le estimulaban, le pullaban la codicia. Cobre duro, sácalo de nosotros y saca lo suyo. Y efectivamente, apoyados en la autoridad, incluso del ejército romano, estos publicanos pues se iban llenando de dinero. Daban la cuota al imperio y mientras tanto pues iban haciendo su propia fortuna. Ese era el mecanismo de los publicanos. Ahora bien, ¿quiénes son las personas más débiles y por consiguiente las más fáciles de explotar? La Biblia siempre nos menciona las viudas, los huérfanos. En una sociedad en la que la fortaleza de la familia estaba siempre en el varón, faltando el varón, el resto de la familia, viudas y huérfanos, quedan en una situación frágil, vulnerable. Entonces los publicanos hacían una gran parte de su dinero precisamente cayendo con fuerza, oprimiendo en realidad a los más débiles, porque son los que menos pueden defenderse, porque son los que resultan más fáciles de asustar. Es más fácil asustar a la persona débil. Se presenta el publicano en la casa por allá de una viuda con un par de soldados romanos fornidos, bien armados. Bueno, la cuota de este año, lo único que tengo es esto. No, eso no es lo que usted tiene. Entonces se le levanta la voz, se cae con fuerza, viene el insulto, viene el grito, viene la amenaza, hasta que esta pobre mujer suelta hasta lo último que tiene y lo que no tiene, y así se hace la riqueza. O sea que los publicanos eran explotadores de sus propios hermanos. Por consiguiente, eran gente que tenía que endurecer el corazón. Una persona con un corazón sensible y compasivo no sirve para eso. Tiene que ser una persona dura. Y si no es dura, tiene que endurecerse. Tiene que salirle callo en el corazón. Porque si se deja conmover por lágrimas, no va a hacer dinero. Para hacer dinero tiene que endurecerse. Ahí vuelven los rostros de bronce que decía el otro. Tiene que tener su rostro de bronce y tiene que caer duro. Y así se hacían ricos. Ese era Mateo. Y ese es Zaqueo del que vamos a hablar también después. Entonces, al mismo tiempo, el publicano era una persona que tenía mucho dinero y que tenía terrible rechazo. Por eso, para los fariseos, la imagen del peor pecador era el publicano. Y la imagen de la peor pecadora era la prostituta. La prostituta, ¿por qué? Porque todo el lenguaje de los profetas resume las infidelidades de Israel con la palabra prostitución. Para los profetas, la imagen de la infidelidad del pueblo es: este pueblo se ha prostituido. Recuerde esas expresiones que son muy duras, casi diría uno vulgares. Esas expresiones que utiliza, por ejemplo, el profeta Ezequiel, refiriéndose a los pecados del reino del norte, Israel, y del reino del sur, Judá, y hace la comparación entre estos dos reinos como si fueran dos hermanas, y les da dos nombres en hebreo. Eso lo puede buscar usted en el profeta Ezequiel. Y entonces, el tratamiento que les da especialmente a los de Judá es: ustedes son una prostituta. Y ustedes son peor que una prostituta, porque a las prostitutas hay que pagarles y ustedes pagan. Ustedes son prostitutas tan degeneradas que ustedes pagan para apartarse de Dios y apartarse de su legítimo esposo, que es el Señor. Entonces, claro, con el recuerdo de ese lenguaje agresivo, duro,
de los profetas, para los fariseos, la peor mujer que se puede concebir, la peor mujer que se puede nombrar o imaginar es la prostituta. Y el hombre, ¿cuál es el peor hombre? El peor hombre es el que trabaja para el enemigo, el que está en medio del pueblo, pero para dañar al pueblo y para aprovecharse del pueblo. Ese es el peor enemigo. Entonces Mateo es una persona dura, una persona marcada por el pecado, una persona marcada por la codicia. Mateo es un hombre odiado y separado. ¿Quiénes eran los amigos de los publicanos? Otros publicanos, obviamente, gente que se rodeaba, o de los que ellos se rodeaban, digo mejor, de los que ellos se rodeaban porque eran sus aduladores, o porque eran gente que tenía intereses en las riquezas de los publicanos, y también las prostitutas, para las cuales pues lo que importa es quién pague. De manera que ese era el mundo de los publicanos. Ese es el mundo de los publicanos. Observemos el drama interno que, sin hacer muchas especulaciones, debía tener un publicano. ¿Cuál es el drama interno del que estoy hablando? El drama interno es el darse cuenta: mi vida es un asco. El darse cuenta: yo soy realmente una basura, yo estoy obrando mal. Nosotros tuvimos en Colombia, tenemos esta situación de las FARC. Y el que fue jefe militar de las FARC fue un personaje que se conoció como el Mono Jojoy. A él lo llamaban el Mono Jojoy. Casi siempre los apodos, tienen más fuerza en ese mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el jefe y fundador de las FARC es conocido como Tiro Fijo, pero pues obviamente ese es un apodo. Y el otro era el Mono Jojoy, y así les van poniendo apodos. Bueno, el Mono Jojoy, él organizaba actos terroristas. Uno de los más famosos sucedió en un club ahí en Bogotá, que no queda tan lejos de mi convento. Queda como unos 10 minutos caminando de mi convento. Un club de alta clase social. Y entonces ellos contrataron a un señor para que llenara su automóvil de una cantidad de explosivos, se metiera al sótano de estacionamiento de ese club, que es un edificio grande, detonara esa bomba y entonces obviamente iba a producir un daño salvaje. Pero lo que ha emergido, que este es un dato interesante, es que el contrato que ellos hicieron obviamente no era para que este señor se matara. Obviamente no hemos llegado hasta ese grado de brutalidad en el terrorismo por estas tierras. En el Medio Oriente eso sí pasa, ¿no? La gente se contrata y se mata con chalecos explosivos y cosas de esas. Pero mire esta historia. Entonces contrataron a este señor y le dieron un plan de escape. Es decir, usted estaciona el carro, lo deja, sale, utiliza este control remoto. Cuando usted esté lejos, cuando usted salga de ahí, usted utiliza el control remoto, eso explota y usted ya se da a la fuga. Esos detalles los lograron averiguar con los servicios de inteligencia ya del gobierno de mi país. Lo que el hombre no sabía es que esos explosivos tenían otro control remoto, que lo manejaban los del grupo terrorista que trabajaba ya en Bogotá, una célula de las FARC. De manera que el hombre metió su carro, y cuando él iba a salir del automóvil, lo estallaron a él con el carro. Ese es el mecanismo. Bueno, ¿quién estaba detrás de esos ataques? ¿Quién dirigía esas células guerrilleras en las ciudades y muchos frentes militares en distintas partes? Este señor que se llama el Mono Jojoy, o se llamaba. Y él declaraba abiertamente: a mí un día me pegan un pepazo y ahí quedo.
Y él decía, yo no creo que yo llegue a los 40. Cuando empezó a utilizar ese lenguaje debía tener unos 30 y tantos años. En las fotos él se ve mucho mayor de lo que era, porque murió de 40 y pico años. Cuando pasó los 40 años, él dijo, de aquí en adelante es ganancia, porque yo no iba a llegar a los 40. Entonces, fíjese la psicología de una persona que está en esa situación. La persona sabe, yo soy una porquería, yo soy una rata. Ese era el lenguaje que utilizaba y muchos utilizan de sí mismos, yo soy una rata. Los paramilitares en Colombia, y me imagino que lo mismo pasa en otros lugares con otros grupos, los paramilitares en Colombia y también los guerrilleros tienen personas realmente trastornadas psiquiátricamente, verdaderos sádicos, personas que están entrenadas para matar produciendo el máximo de dolor, cosas absolutamente repugnantes, imposibles de describir en un lugar como este. Esos son los que trabajan para ellos, de ambas partes. Según la opinión de varios que han estado cerca de esos procesos, son más brutales los paramilitares que los mismos guerrilleros, mucho más brutales. Es decir, contratan o tienen personas más enfermas. Y muchos de esos torturadores, además de ser personas psiquiátricamente desquiciadas, verdaderos sádicos, además se drogan cuando van a torturar a una persona, de manera que pierden todo contacto con la realidad. Es una cosa enloquecedora. Esas personas, cuando llegan a esos niveles de maldad, a esos niveles de inhumanidad, esas personas tienen un bajísimo concepto de ellas mismas. Esas personas sienten, yo soy una rata de alcantarilla, yo soy lo peor. Y precisamente al pensar mal de sí mismas, se quitan la responsabilidad de cambiar. La persona que dice, yo soy lo peor, se está dando el derecho a obrar de esa manera, a obrar como lo peor. Cuando una persona tiene ese bajísimo concepto de sí misma, está encerrándose en su comportamiento. Y esa es la historia de muchos de estos publicanos. Son personas que han escuchado el grito desgarrador de una mamá que le dice, no deje sin pan a mis hijos. Usted tiene hijos, también no me haga esto. Por amor, no me haga esto. Por Dios santísimo, no me haga esto. Y el hombre le quita el dinero de todas maneras y sigue para la otra casa a repetir la misma historia. Usted imagínese cómo se vuelve el corazón de una persona que tiene que oír esos gritos. Algunos de ellos eran maldecidos por la gente. La gente les echaba maldiciones encima. Usted tendrá que ser maldito, usted y sus hijos. Tiene que podrirse, todo tipo de insultos. Y esta persona oyendo todo eso y reuniendo su dinero. Y por la noche, gran banquete, unas cuantas prostitutas, a pasarla bien y a dormir la noche tranquilo. Como esta gente de los paramilitares o de los guerrilleros o muchos de estos. Todo tipo de crímenes. Por ejemplo, un dato que ha surgido en mi país que a mí me parece espeluznante es como para tener contentas a las tropas, que en su mayoría pues obviamente son de varones, recogían niñas en los distintos poblados pues para que acompañaran al ejército, es decir, como prostitutas sin sueldo. Muchas de esas mujeres quedaban embarazadas. Entonces, cuando quedaban embarazadas, ¿qué había que hacer? Obligarlas a abortar. Entonces, piense usted cómo se vuelve el corazón de una persona que ha hecho ese tipo de cosas y las ha hecho muchas veces. Violar a una mujer y luego queda embarazada y se le obliga a abortar. Llore o no llore, grite o no grite, se muere o no se muere, y si se muere la reemplazamos por otra. Y después de eso, pues a seguirla violando, porque yo tengo ganas, porque yo necesito, porque yo soy varón, tengo ganas. Esto, lo que quiero decir con esto, lo que estoy tratando de describir con esto, que seguramente me quedo corto, es el tipo de corazones con los que trabajó Jesucristo. Es para que nos demos cuenta con qué tipo de gente trabajó Cristo.
Yo no sé cómo esté la catequesis en Perú, ojalá esté mejor que en mi país, porque le cuento una cosa. A mí me da mucho pesar cuando se presentan historias tan tontas, tan dulces, tan románticas de los apóstoles. Por ejemplo, cuando se describe la última cena como una comida de amigos. Hombre, una comida de amigos es cuando usted dice: vamos a comernos un pollito a la brasa. Esa es una comida de amigos. Venga, nos reunimos unos 4 o 5, compramos un buen pollo, nos lo comemos. Esa es una comida de amigos. Hay buena pesca, listo. Mire que en tal restaurante, vamos, nos reunimos varios y vamos y comemos buen pescadito. Eso es comida de amigos. El grupo de los apóstoles no era esto. Mire lo que va emergiendo cuando uno empieza a estudiar y a profundizar este tema. A mí me causa un asombro muy grande que Cristo haya llamado a un publicano para que esté con él, para que sea de sus apóstoles. Ese era Mateo. Mateo era una persona que conocía esto que estoy diciendo. Entonces usted piense el espesor del callo que Mateo tenía en el corazón. Usted piense la dureza que había en ese hombre. Y ese hombre fue conquistado por Jesucristo. Eso nos impresiona. ¿Eso qué describe? El poder transformante de Cristo. Realmente lo que Cristo hizo en Mateo fue una verdadera resurrección, en el sentido de que ese hombre estaba muerto en vida. Es una persona que ya no siente nada, como un guerrillero de esos. Hay un libro que describe la violencia en Colombia, un informe de una de las comisiones de paz, que describe situaciones de estas como las que les he contado, tanto de un lado como del otro. Guerrilleros, paramilitares. Ahí es donde dice, la persona que hace el informe dice, que siendo sádicos todos y drogándose para torturar, eran todavía más brutales los paramilitares que los mismos guerrilleros. Bueno, yo no fui capaz de acabar ese libro. Llegué casi a la mitad, pero no, ya estaba saturado, ya no podía leer más. A pesar de que sea mi país y a pesar de que sea la realidad de mi país, llega un momento en el que usted ya no quiere oír de más torturas, de más violencia, de más aborto forzado, de más violación de niños, ya usted no quiere leer más. Cuando uno piensa que Dios envió a su Hijo a este mundo, cuando uno piensa que Jesucristo trató con ese tipo de personas, y me adelanto para mencionar otro personaje, el centurión que estaba al pie de la cruz. Usted recuerda que según Marcos capítulo 16, el centurión, Marcos capítulo 15, el centurión dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esa es la proclamación de fe que hace el centurión. Pregunta, ¿qué hacía el centurión al lado de la cruz? Lo que hacía el centurión al lado de la cruz era vigilar para que nadie le diera auxilio a los crucificados, porque se habían dado casos en los que crucificaban los romanos a una persona y cuando se iba la tropa, la gente del pueblo, conmovida de ver tanto dolor, desclavaban. Por supuesto, la persona quedaba inutilizada completamente, paralítica, desangrada, tal vez se moría, pero por lo menos no se moría en esa tortura tan espantosa. O sea que, ¿cuál era el trabajo de un centurión? El trabajo de un centurión al lado de la cruz era asegurarse de que la tortura durara hasta el final. Y según los relatos de los romanos, había personas que duraban crucificadas 1 día, 2 días, más de 2 días, muriéndose. O sea, usted imagínese cómo tiene que estar el corazón de alguien que es capaz de ver a otro ser humano retorcerse de dolor, suplicar, maldecir, rezar, agotarse, sacudirse con calambres espantosos, bramar de angustia, y usted quedarse quieto nada más por esperar hasta que se muera, hasta que se muera, hasta que se muera. Ese es el nivel de dureza de un centurión. Eso es lo que tiene un centurión de esos. Y por eso es tan impresionante lo que dice el Evangelio de Marcos. Por eso es tan impresionante que una persona así,
Una persona tan espantosamente endurecida, una persona tan terriblemente marcada por la indiferencia hasta su último extremo, sea una persona que llega a decir, este era hijo de Dios. ¿Qué tuvo que haber pasado en el corazón de ese centurión? Entonces ahí es donde yo digo, Cristo es poderoso. Ahí es donde yo digo, Cristo pudo con el centurión, Cristo pudo con Mateo, Cristo puede conmigo. A veces el corazón a uno se le endurece. A veces uno no está fervoroso todos los días. A veces el corazón se endurece. A veces el corazón se llena de callo y de indiferencia. A veces uno se cansa, lo que decíamos en otra charla, a veces uno se cansa de que todo el mundo está siempre pidiendo favores, pidiendo ayuda, padrecito esto, padrecito lo otro, y piden ayudas y aquí ya terminé de atender a esta persona y ahora vamos para este enfermo y ahora pidieron una misa no sé dónde y ahora se está muriendo no sé quién, y eso agota. A eso lo llaman fatiga emocional. La fatiga emocional es el sentir que sus recursos interiores de compasión, de solidaridad se le van agotando por física extinción. Es emocionante pensar que Cristo puede hacer algo por los que estamos tal vez pasando por una época de esas. Que Cristo puede tomar a una persona tan endurecida como Mateo y hacer algo con él. Eso es algo emocionante. Y yo creo que una de las oraciones que tenemos que hacer hoy, queridos hermanos sacerdotes, es esa. Señor, yo me he ido endureciendo. Yo antes tal vez era más sensible. Tal vez muchos de nosotros recordamos que en una época de nuestra vida, quizá de seminario, quizá de ese periodo recién ordenados, nosotros recordamos una época en que éramos más sensibles a la adoración, sensibles al silencio, sensibles a la palabra. Nosotros éramos más sensibles y de repente nos encontramos con que el corazón se nos va endureciendo, como que esos textos ahí de la misa, del breviario, eso como que no me dice nada. Ahí lo hago como por no dejar, aunque a veces se me pasa. Es importante saber que Jesús puede resucitar un corazón endurecido. Es importante saber, es muy, muy importante recordar que Jesucristo ya ha tratado con esos corazones. Y uno se pregunta, ¿qué hizo Cristo para resucitar ese corazón? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo hizo? Pues eso fue lo que comentamos en nuestra charla pasada. Es la oración, son los milagros, son las palabras. Jesús fue haciendo su obra en una persona como Mateo. Segundo, miremos otro caso. Quería detenerme mucho en este de Mateo porque el tema de la dureza es un tema que nos menciona el Papa Francisco. Según el Papa Francisco, el gran pecado de nuestra época es la indiferencia. Por eso le he dado tanta importancia a lo de Mateo, porque yo creo que también nosotros vamos siendo contaminados de esa indiferencia. Ya uno como que se acostumbra a que la gente sufre. Ya las estadísticas nos dicen poco, que hay gente que está muriendo de hambre en nuestros países. En la zona norte de mi país tenemos el departamento de La Guajira, es el que está más al norte. Y hay unas tribus indígenas que se han vuelto conocidas o reconocidas un poco en la prensa, en las noticias, los wayú se llaman ellos. Y ha sido escándalo, por lo menos durante un tiempo, niños muriendo de hambre en Colombia, habiendo el alimento. Es más, habiendo auxilios del gobierno departamental y del gobierno nacional para eso, y gente que se roba esos alimentos, gente que se roba ese dinero, gente que toma las ayudas para los niños, wayú, y vende ese alimento, y no le llega el alimento al niño, y hay niños que mueren de hambre. Eso está pasando. Pero ¿qué pasa? Que cuando salieron las primeras noticias sobre los wayú,
pues la gente realmente pues se escandalizaba en mi país cuando llegaron las primeras noticias de niños muertos. Pero después otra noticia, más niños muertos. Después otra noticia, más niños muertos. Perdóneme lo que le voy a decir. Llega el momento en el que ya no es noticia que murieron niños de hambre en Colombia, habiendo el alimento, habiendo el dinero. Ya no es noticia. ¿Eso cómo se llama? Indiferencia. Eso se llama acostumbramiento. Pero Dios tiene poder. Dios resucitó el corazón de Mateo. Nuestro corazón sacerdotal se endurece por cansancio, por falta de oración, por incredulidad, por lo que sea. Pero Dios puede resucitar nuestro corazón de sacerdotes. Dios lo puede resucitar. Y Dios puede hacer que mi corazón otra vez vuelva a palpitar al ritmo del corazón de Cristo. Hablemos de Santiago y Juan. Santiago y Juan eran hermanos, sabemos que son los hijos del Zebedeo, sabemos que son gente impulsiva. Estos son los que Cristo llamaba Boanerges, que significa hijos del trueno, los atronados, los hijos del trueno. Imagínense qué temperamento tenían. Pero hay otro dato que nos dan las Escrituras: astutos, hábiles. En algunos países se utiliza el nombre de animalitos para referirse a esas personas que son astutos para salirse con la suya. A veces llaman a esas personas que son abejas, que son avispas. No sé si eso se utiliza por aquí para decir que una persona es así muy astuto para lograr lo suyo. ¿Qué se dice aquí? Avispado, por ejemplo, ¿no? Zorro, exacto. Bueno, pues estos apóstoles de Cristo eran avispados y eran zorros y eran de mal genio. Y acuérdese que la discusión entre los apóstoles, eso no es que hubiera gran ambiente entre los apóstoles. Usted no piense que eso era más o menos como una tropa de camaradas que se la pasaban bien, se ayudaban unos a otros. Bueno, ¿qué? Mateo, ¿te llevo el morral? Bueno, listo, hombre, sí, gracias, te agradezco. No, señor, esto era gente compitiendo, ya sabemos por qué, por saber quién era el primero. Y dentro de esa competencia, usted sabe lo que hicieron estos dos, ¿no? ¿Se acuerda? Que ellos, según una versión de un evangelio, fueron donde Jesús y le dijeron: mira, queremos sentarnos el uno a la derecha, el otro a la izquierda. Según otra versión, no fueron ellos, sino fue la mamá. Usted imagínese eso, que iba apareciendo la mamá de los Zebedeos. Va apareciendo la mamá: ¿y esta señora ahora qué hace aquí? ¿Por qué llegó aquí esta señora? Y llega ella y con todo el desparpajo y el cinismo del mundo le dice a Jesús: quiero pedirte algo. Y le responde Jesús: ¿qué será? Y dice ella: mira, yo quiero que pongas a un hijo mío a la derecha y otro hijo a la izquierda. Y entonces Jesús le dijo: no le pide más el cuerpo, ¿no? O sea, ustedes se cuentan que la relación entre ellos tampoco debía ser muy buena. Por eso me da rabia la catequesis que presenta de una manera idealizada a los apóstoles. Ellos empezaron a entenderse mejor solamente después de la muerte de Cristo. Mire usted el evangelio y verá que tuvieron discusiones y peleas hasta la muerte de Cristo, hasta la muerte. A partir de la cruz y sobre todo a partir de Pentecostés, las cosas cambiaron. Eso sí es verdad. Pero fue el impresionante espectáculo de amor de la cruz lo que los hizo distintos. Y fue el impresionante don del Espíritu Santo lo que los hizo distintos. Ellos no eran así. Ellos cambiaron.
y lo que los cambió fue la cruz. Y lo que nos va a cambiar a nosotros va a ser la cruz. Es en la cercanía, es en la contemplación, es en el abrazo a la cruz de Jesús. Porque si uno no abraza la cruz de Jesús, luego tampoco abraza la cruz de uno. Es en el abrazo a la cruz de Jesús. Es en el abrazo amoroso en el que Cristo también nos abraza. Es en ese abrazo en donde uno empieza a mirar las cosas de otra manera. Y uno empieza a mirar al otro compañero no como el que está en competencia conmigo, no como el que me va a quitar el nombramiento que yo quiero, la parroquia que yo quiero, o la mitra que yo quiero, sino empiezo a mirar al compañero como un compañero de camino, como un aliado en el Evangelio. Entonces fíjese quiénes eran Santiago y Juan, impulsivos. Eran gente violenta. Cuando pasaban por un poblado de Samaria, no les dieron posada, y entonces dicen Santiago y Juan: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que los consuma? O sea, no eran tan suavecitos. No eran tan suavecitos. Ellos ya estaban pidiendo fuego del cielo, como quien dice, el castigo de Sodoma para ellos. Ahora sí que se quemen y verlos arder. Yo quiero verlos arder y que se retuerzan en las llamas ahí, como así que no nos reciben. ¿Cómo se les ocurre? Que se retuerzan en las llamas y que ardan. Esos son los apóstoles. Esa fue la gente que tuvo Jesús. Esos fueron los discípulos del Señor. Entonces, hermanos, estas consideraciones hay que hacerlas para decir uno: si el Señor pudo con ellos, Él puede con nosotros. Y sobre todo para decirlo cada uno en primera persona: Cristo puede conmigo, Cristo puede hacer de mí una persona distinta. Fíjese los tres grandes defectos que tenían estos hermanos: impulsivos, presuntuosos y astutos. Miren los defectos que tenían. Y sin embargo, ahí tiene usted al primer mártir de entre los apóstoles, Santiago el Mayor, y ahí tiene usted el apóstol y evangelista teólogo San Juan. Mire lo que sale de ahí. Es impresionante cuando uno cae en cuenta. Es impresionante que Jesús logra tomar a estas personas y transformarlas de esa manera. Pedro, una persona impulsiva también, pero de otra manera, lo llaman temperamento primario. Esa persona que quizás no piensa mucho antes de hablar. Esa persona que responde pronto, muchas veces con lo primero que se le viene a la cabeza, y a veces acierta. Y Jesús le dice: bienaventurado Simón, eso no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Y otras veces falla. Pedro se vuelve presuntuoso y Pedro le va a dar consejos a Jesús. Llama a Jesús aparte y le dice: Maestro, venga por aquí, le voy a hacer una corrección fraterna. Usted el otro día nos habló de corrección fraterna, le voy a hacer yo una corrección a usted. Mire, deje de estar hablando eso de tanta cruz. Deje el temita de la cruz, ya bájele al temita de la cruz, porque se nos va a desanimar la gente. Eso no, así no es. Dándole los consejos, dándole los consejos a Jesús. Y le dice Jesús, hay que recordar esa expresión en griego: opiso mu. Opiso, detrás, mu, detrás de mí. En una época se traducía eso como apártate. Realmente no es apártate. Opiso significa atrás, detrás, ponerse detrás. Opiso mu, y el mu es de mí. Opiso mu. Opiso mu, ¿qué quiere decir? Momentico, Pedro. No se me suba tanto. Momento, Pedro. Usted detrás de mí, yo delante, usted detrás.
¿Queda claro? Sí, Señor. Según las crónicas, ese día ya Pedro no habló más. Entonces ese era Pedro, impulsivo, Pedro primario, pero Pedro cobarde, promete y no cumple. En el espacio de unas horas, Pedro dice: por ti daré mi vida. Saca una espada, le corta la oreja al soldado llamado Malco. Yo hay una sola foto de Pedro que sí quisiera ver. La cara que hizo Pedro cuando Jesús le pegó la oreja otra vez a Malco. Esa foto sí quisiera verla yo. Usted se imagina la foto y ahora ese es Pedro, primario, espontáneo, generoso, pero inconstante, cobarde, como muchos de nosotros. Sigamos la lista porque hay que comentar otros. Mire, Natanael hay que recordarlo junto con Tomás. Recuerde usted que Natanael es el mismo Bartolomé, ¿no? Bartolomé era el apellido. Bartolomé significa el hijo de Ptolomeo. Bar es hijo. Por eso Jesús llama a Pedro Bar-Joná, Simón Bar-Joná. Y el otro, Barrabás, también es Bar-Abás. Ese es un nombre que significa hijo de. Esa palabra Bar quiere decir eso. Entonces, Bartolomé es el apellido y el nombre de él parece que es Natanael. Si usted mira la fiesta de San Bartolomé, usted se da cuenta que el evangelio que se lee es el de Natanael, porque hay la convicción de que Natanael era el mismo que nosotros llamamos usualmente Bartolomé. Bartolomé recibió un día, era amigo de Felipe el apóstol, no Felipe el diácono, obviamente. Entonces Felipe le dice a Natanael: hemos encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret. Natanael, ¿de dónde dijo? Nazaret. ¿Qué viene de Nazaret? ¿De Nazaret saldrá algo bueno? Ese es Natanael, desconfiado, escéptico. Por otra parte, Natanael es maestro. Acuérdese que él enseñaba bajo la higuera. En aquella época no había salones de clase, los maestros enseñaban bajo una sombra. Pues obviamente no iban a enseñar en el sol, ¿no? Entonces enseñaban bajo una sombra espesa, y ahí tenía sus discípulos. Entonces Natanael era el hombre acostumbrado a tener discípulos, el hombre inteligente, preparado. Si él era rabino, ¿cuántos años llevaba de estudio de la Biblia? Nosotros sabemos por un dato que aparece en el Evangelio de Juan que era raro que una persona enseñara antes de los 40 años. ¿Qué nivel de estudios tenía Natanael entonces? El nivel de estudios de Natanael, puesto que la enseñanza empezaba desde la infancia, equivale a lo que nosotros hoy llamaríamos un doctorado en Sagrada Escritura. Más que eso, un postdoctorado en Sagrada Escritura. Ese era Natanael. Con toda probabilidad era el más preparado de todos los apóstoles. Era un hombre que tenía muchísimo, pero muchísimo estudio. Mientras vamos haciendo este recorrido, usted se da cuenta de la variedad, ¿no? De los apóstoles. Ustedes se cuenta de toda esa variedad que hay ahí, que eso es interesante. Porque Cristo no le apostó a la homogeneidad. Cristo no le apostó a tener un grupito todos igualitos, todos más o menos de la misma región, de la misma tendencia, no. Usted se da cuenta que hay gente de ultraderecha, que eran los publicanos, vendidos al imperialismo, y había gente de ultraizquierda, como Simón el Celote o el Celota. Esos eran de tendencia completamente guerrillera. Jesús tenía entre sus apóstoles de extrema derecha, extrema izquierda.
Tenía entre sus apóstoles gente sin mayor estudio, como debía ser el mismo Pedro, pescador de toda la vida, pero también gente que tenía postdoctorado en escritura, como Natanael. Natanael es un hombre escéptico, pero Jesús no le tiene miedo al escepticismo. Lo vamos a ver también en el caso de Tomás. Jesús no le tiene miedo al escepticismo. Que usted sea escéptico, que usted sea difícil de convencer, no es un defecto. Si usted es perseverante en la verdad, como Natanael, y si usted es capaz de rendirse a las evidencias, como Natanael, bienvenido, le dice Jesucristo. Bienvenido. Observe que Jesús le dice a Natanael, Jesús no maltrata a Natanael, al contrario, es uno de los pocos personajes en los evangelios que recibe un elogio de Jesús. Y los elogios de Jesús en los evangelios caben en una sola mano. No necesitas dos manos para contarlos. Y una de las pocas personas que recibe un elogio es Natanael. Y vaya elogio. Ahí tenéis un israelita en el que no cabe engaño. Es decir, usted tiene derecho a hacer todo lo desconfiado y escéptico que quiera, pero que usted tenga verdadero culto a la verdad, que usted sea capaz de rendirse a la verdad, que usted ponga, digamos así, los límites, las aduanas, los controles, para que no le metan una mentira. Estoy de acuerdo con usted. Es lo mismo que sucede con los milagros. Comentaba con alguno de ustedes que después de más de 150 años de las apariciones de Lourdes y después de un promedio en estos últimos años de 12 millones de visitantes al año en Lourdes, la Iglesia Católica solamente ha reconocido 70 milagros. Millones de visitantes cada año, solo 70 milagros, porque la iglesia es como Natanael, es escéptica, y así tiene que ser. Porque si vamos a creerle a cada persona que dice yo tuve una aparición, yo tuve un mensaje, yo tuve un milagro, ahora se está apareciendo el Señor no sé dónde, no, la iglesia no es así. La iglesia tiene que tener un sano escepticismo y hay que aprender de Natanael. Pero Natanael se rindió. Cuando vio las cosas claras se rindió, y uno también tiene que rendirse ante la verdad. Entonces yo por lo menos cuando hablo de milagros, yo hablo de la realidad comprobada por los médicos. Como eso que nos acaba de suceder en ese grupo que les conté de esta muchacha allá en Colombia, es que los exámenes médicos decían, hay problemas de miomas con tendencia cancerígena, hay células malignas, y se hace el examen 2 semanas después y no sale ni una sola. Eso es lo que llama la atención, pero a mí que me lo muestren. Uno no está llamado a ser crédulo, pero tampoco está llamado a ser incrédulo. ¿Qué es lo que uno tiene que ser? Escéptico, o sea, cuidadoso, pero donde está la evidencia, está la evidencia. Y eso fue lo que hizo Natanael. Ese tipo de personaje tenía Jesús también. Un súper estudiado y escéptico como Natanael. Yo no voy a decir que yo soy la persona más preparada, por supuesto que no. Pero pues yo tengo mi formación científica, yo tengo mi formación en matemáticas, en física. A mí no me van a convencer así nomás, cualquier persona que me diga cualquier cosa, no. Uno tiene que seguir el camino de Natanael, pero donde hay la evidencia, bendito sea Dios, porque tampoco le voy a poner límites a Dios. No vaya a resultar yo como Pedro diciéndole a Dios qué es lo que tiene que hacer. Hablemos del caso de Tomás. Tomás, más que escéptico, era una persona racionalista. Su mente era metódica. ¿Dónde sabemos eso? En los evangelios. Fíjese que Tomás es el que le pregunta a Jesús, en medio de las emociones, en medio de ese torbellino de emociones que es la última cena,
Tomás hace una pregunta fría y metódica. Señor, si no sabemos a dónde vas a ir, ¿cómo sabemos el camino? Ahí está retratada la mente de Tomás. A mí dígame lo que tengo que lograr y yo diseño los pasos. Su mente es metódica, es una persona inteligente, es una persona racional. Y Jesús no maltrata a Tomás. Jesús no maltrata a la persona que cree en la razón. Jesús no maltrata a la persona que es escéptica. Lo que hace Jesús es decirle a la persona, siga buscando en la verdad, siga buscando la verdad y la va a encontrar, No hay necesidad de maltratarlo, lo único que le pido es que cuando encuentre la verdad, se rinda ante ella. Hay un hombre muy interesante, un científico boliviano de nacimiento, pero educado y criado en Suiza y en otros lugares de Europa. Es un científico que se llama Ricardo Castañón, y él es conocido por los estudios que ha hecho sobre milagros eucarísticos. Por supuesto que cuando le hablan a uno de milagros eucarísticos, a uno se le despierta todo el escepticismo. Y él mismo da su testimonio y dice, cuando yo empecé a hacer estos estudios, yo era ateo. Pero entonces, ¿qué pasa? Solo le voy a contar un detallito, si usted quiere luego busca, que él tiene varios videos de distintos temas, incluyendo milagros eucarísticos en YouTube, por ejemplo. Ricardo Castañón se llama él. Entonces dice Ricardo Castañón, cuando a usted le sacan sangre de su cuerpo, ¿qué es lo primero que se muere? Porque usted sabe que la sangre es realmente un tejido, tiene distintas clases de células. Tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma, plaquetas. Bueno, tenemos una cantidad de cosas ahí en la sangre. Lo primero que se mueren son los leucocitos, es decir, los glóbulos blancos. Eso quiere decir que si sacan sangre humana y la echan en un tubo de ensayo, si no me falla la memoria, la cifra que él dio fue 20 minutos, 30 minutos. A los 20 minutos no queda un solo glóbulo blanco vivo en esa muestra de sangre. Eso se muere. Empieza pues un proceso de coagulación o lo que sea, pero lo primero que se mueren son los glóbulos blancos. Y resulta que a él le pusieron a hacer un examen de sangre de uno de estos milagros eucarísticos, donde se supone que es sangre que ha salido de una hostia, por ejemplo. Y este hombre hace el examen y luego manda muestra a otro laboratorio. Y resulta que cuando hacen la prueba, en el laboratorio aparecen glóbulos blancos vivos. El problema que usted tiene como científico es este. No se conoce ninguna manera de que yo le envíe a usted una muestra de sangre de más de media hora y cuando le llegue a usted los glóbulos blancos estén vivos. No hay manera. Se puede conservar la sangre, se puede congelar, por ejemplo, eso se puede hacer. Se puede congelar, se pueden hacer distintas cosas, pero que le lleguen los glóbulos blancos vivos a usted no hay manera. Y en varias de estas pruebas han encontrado glóbulos blancos vivos. ¿Cómo se puede explicar eso? Ese es un dato científico. Me disculpan que yo no tengo más datos para darles aquí, pero usted puede mirar las evidencias, los documentos. Él presenta todo eso, presenta todos esos documentos, lo que dicen los laboratorios, etc. Por ejemplo, una cosa interesante es lo que se llaman los síntomas de estrés. Cuando usted tiene un esfuerzo cardíaco brutal, hay una serie de sustancias que salen en el corazón. ¿Por qué? Porque las células del corazón son únicas en el cuerpo humano. El tejido cardíaco es un tejido único. Y cuando se mueren esas células, entonces producen la abundancia, producen un rastro químico que me parece que se llama troponina o una palabra parecida. A mí me pasó eso porque tuve un episodio de esfuerzo cardíaco muy grande el año pasado. Tuvieron que hospitalizarme porque se temía que fuera un ataque cardíaco.
Y entonces lo primero que le examinan a uno es cómo está esa troponina, espero estar diciendo bien el nombre. Le examinan a uno eso, a ver cómo está eso, porque si hay abundancia de troponina, quiere decir que usted pasó por un esfuerzo cardíaco brutal. Bueno, brutal no, muy grande. Para saber si hubo infarto, es necesario esperar 1 hora, 2 horas, lo que sea, y hacer un nuevo examen. Si en ese nuevo examen sigue saliendo alta esa misma troponina, quiere decir que sí hubo infarto. Es decir, ese es un indicador bioquímico que muestra esfuerzo cardíaco. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando su corazón se esfuerza demasiado, empiezan a morir células, y las células que mueren sueltan troponina al torrente sanguíneo. Esa es la explicación científica de este tema. Resulta que en algunos de estos exámenes que se han hecho en milagros eucarísticos, aparece troponina. Es decir, es sangre de una persona que ha pasado por un esfuerzo cardíaco brutal, un esfuerzo cardíaco enorme. Esa es la sangre que aparece en los milagros eucarísticos. Ahora, uno puede decir, pues no me convence. El científico simplemente saca un papel y dice, mire, le estoy presentando lo que dice este examen. De hecho, esos laboratorios no son de gente creyente. Y en los milagros de Lourdes, desde el principio, usted sabe que las apariciones sucedieron en el siglo XIX, y el siglo XIX fue el gran siglo del ateísmo y del laicismo en Francia. De hecho, mi comunidad, los dominicos, fuimos extinguidos. El gobierno nos acabó. En el siglo XIX no había dominicos allá en Francia. Empezamos a resucitar en la segunda mitad del siglo XIX, pero esa es otra historia. Entonces, la Iglesia Católica es escéptica como Natanael y como Tomás. Es escéptica. Y que la gente diga, no, es que yo llegué a Lourdes y salí como mejorcito. No, eso no es. Eso es, presénteme aquí los datos. Y lo mismo con las canonizaciones. Hay una religiosa mexicana que tiene un nombre así muy especial, porque ella se llama Humilde. Son esos nombres comprometedores, ¿no? Persona que se llama Humilde. Bueno, esta religiosa mexicana está en proceso de canonización, y resulta que se presentó un milagro, un supuesto milagro se presentó. Entonces le respondieron, como está en el proceso de canonización, le respondieron del Vaticano diciendo, necesitamos los informes médicos de cada hora de lo que sucedió con esa persona. Porque este fue un muchacho que tuvo un accidente y todos los médicos lo dieron por muerto por muchas razones, y luego resulta que se recuperó y en 2 días estaba en su casa. O sea, una cosa que uno dice asombrosa. Pero un tema es que eso es asombroso y otro tema es que eso es milagroso. Para llamarlo milagroso, usted me hace el favor y me presenta los documentos médicos que digan cómo estaba, y me hace el favor y me muestra que estaban rezándole a esa monja en ese momento. Así es la iglesia. Usted tiene que mostrar que se estaba rezando a esa persona, pidiendo la intercesión, claro. Usted tiene que mostrar que se estaba rezando a esa madre en ese momento. Y tiene que mostrar el informe médico anterior detallado, luego cuándo se hizo la oración y el informe médico posterior. No es fácil. Lograr un milagro en la iglesia no es fácil. Hace poco se aprobó un milagro para un médico venezolano que se llama José Gregorio Hernández. Él es muy conocido y tristemente la figura de José Gregorio Hernández ha sido muy manipulada por brujos y por espiritistas y una cantidad de gente en Venezuela y también en Colombia. Por eso ese proceso de beatificación ha sido muy complicado. Usted viera el escepticismo de la iglesia, pero finalmente parece que se demostró un milagro que no tiene ninguna explicación y que aparece por la intercesión de este buen laico, un médico venezolano llamado José Gregorio Hernández. Entonces lo que estoy diciendo es que la iglesia sigue los pasos de Natanael y de Tomás. Usted se ha preguntado por qué Tomás no estaba con los demás apóstoles cuando el domingo de Pascua. Pues hay una razón muy bonita.
Parece que la razón es, usted se acuerda que todos estaban asustados. ¿Cómo afronta el miedo Tomás? Tomás es una persona racional, casi diríamos racionalista. ¿Cómo afronta el miedo Tomás? Tomás ve que todos los demás están asustados, muertos de miedo, encerrados. Tomás dice, pero ¿sí será tan grave la cosa? ¿Por qué sale Tomás? ¿Por qué Tomás es el único que sale? Porque Tomás tiene que verificar por él mismo. Yo voy a verificar por mí mismo qué fue lo que pasó. ¿Sí es tan grave? ¿Sí será verdad? Aquí todos encerrados y llorando y miedosos. ¿Sí será verdad o no será verdad? Ese es Tomás. Y Jesús no maltrata a Tomás. Jesús no maltrata a nadie. Jesús entiende el camino que lleva a Tomás. Jesús entiende el camino y la manera de ser de Natanael. Y Jesús entiende tu camino y mi camino. Jesús lo entiende. Jesús sabe cómo eres tú. Jesús sabe cómo es cada uno de nosotros. Y Él tiene la pedagogía, la paciencia, la ternura, la misericordia para acercarse a cada uno de nosotros y sacar lo mejor de nuestro pecho, sacar lo mejor de nosotros. El que tiene la experiencia o el que es joven e impulsivo, el que está angustiado por la injusticia social o el que tiene anhelos de contemplación y de paz, Jesús sabe llegarle a cada uno. Y es maravilloso ver estas historias. Termino con el caso de Pablo, porque el tiempo se nos agotó y tenemos que pasar a otro tema en nuestra siguiente charla. Termino con el caso de Pablo. Si usted mira el capítulo 2 de la carta a los Romanos, empecemos recordando el capítulo 1. El capítulo 1 de la carta a los Romanos muestra la situación del mundo pagano. Eso es lo que muestra Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 2 muestra la situación del mundo judío. Y a partir del capítulo 3, ya Pablo empieza con su tema más importante de la carta a los Romanos, que es que nosotros somos salvos por gracia y mediante la fe. Y que tanto los judíos como los paganos, todos recibimos vida cuando abrimos el corazón a creer en Jesucristo. Tema central de la carta a los Romanos. Entonces, Romanos, el capítulo 1 se refiere a los paganos, el capítulo 2 se refiere a los judíos. Leamos cómo empieza ese capítulo 2, porque el tema importante es que Pablo se consideraba efectivamente miembro del pueblo elegido. Por supuesto que sí. Mire cómo empieza. No tienes excusa quien quiera que seas, tú que juzgas, pues juzgando a otros a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas que tú juzgas. Bueno, ¿y a quién les está hablando? Les está hablando a los judíos. Y mira esto, lo que dice más adelante, en el versículo 9, Romanos 2:9. Tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal, del judío primeramente y también del griego. Y más adelante dice, en el 17, si tú que te dices judío y descansas en la ley, que te glorías en Dios, que conoces su voluntad, que disciernes lo mejor amaestrado por la ley, y te jactas de ser guía de ciegos, luz de los que andan en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños, porque posees en la ley la expresión misma de la ciencia y de la verdad. Pues bien, tú que instruyes a los otros, a ti mismo no te instruyes. Predicas no robar y robas, prohíbes el adulterio y adulteras, aborreces los ídolos y saqueas sus templos. Bueno, el capítulo 2 de la carta a los Romanos se refiere a la triste condición del pueblo judío que tiene la gran luz de la ley, pero que no vive según la ley.
¿Sabe una cosa? Ese era el drama de Pablo. De ese mismo drama habla Pablo al final del capítulo 7 de la misma carta a los Romanos, cuando él dice: hago el bien que no quiero. ¿Se acuerda de ese pasaje? Hago el bien que no quiero. No hago el bien que quiero, sino que lo que no quiero es lo que termino haciendo. Eso está al final del capítulo 7 de la misma carta a los Romanos. Lo que quiero destacar es que este capítulo 2 de la carta a los Romanos muestra el drama de San Pablo. Y esa caricatura, esa especie de caricatura irónica, sarcástica que él presenta del judío, ese es el pasado de Pablo. Mira lo que dice, vuelvo a leer. Te dices judío y descansas en la ley. Ese era Pablo. Conoces la voluntad de Dios, disciernes lo mejor, te jactas de ser guía de ciegos, luz de los que andan en tinieblas. Eso era lo propio de los fariseos. Recuerde usted que Pablo era del grupo de los fariseos. Y los fariseos se consideraban la luz que ilumina al resto del pueblo. Todo el pueblo tiene que hacernos caso a nosotros porque nosotros sí conocemos la ley. Que el pueblo nos siga, nosotros somos la luz. Por eso, el carácter revolucionario de las palabras de Cristo cuando dice en el Sermón de la Montaña a sus humildes discípulos, les dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Eso es impresionante, ya en el capítulo 5 de San Mateo. Entonces, San Pablo se está describiendo a sí mismo aquí. Él se consideraba eso. Acuérdese también Juan capítulo 9, cuando los fariseos le preguntan en tono altanero, le preguntan a Cristo: ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Estamos ciegos? Porque ellos siempre se consideraban luz. Y ahí es donde Jesús les dice: no, si ustedes estuvieran ciegos, ese no sería el problema. El problema es que ustedes creen que ven. Esa era la mentalidad en la que vivían los fariseos. Ellos creían que tenían luz. Lo que sí tenían era muchísimo estudio, y eso fue lo que tuvo Pablo. Pablo, lo mismo que Natanael, era un hombre con una formación bíblica impresionante lo que él tenía en su cabeza. Desde su juventud adiestrado en las Escrituras, con una preparación muy grande, se creía luz, y Dios toca ese corazón. ¿Usted se acuerda cómo fue la conversión de él? ¿Qué fue lo primero que le pasó a Pablo? Después de que cayó a tierra, no sabemos si iba a caballo. Todo el mundo dice: se cayó el caballo, no sabemos si iba a caballo. Después de que se cayó a tierra, ¿qué fue lo primero que le pasó? Quedó ciego. ¿Se da cuenta cómo le habló Dios? ¿Ah? Te creías luz, estás ciego. Tú estás ciego, date cuenta que estás ciego. Te creías luz y estás ciego. Y ciego, en un ayuno profundo y en una soledad muy grande, se queda Pablo como si estuviera muerto, y será resucitado por el amor de los cristianos, de Ananías, representados en Ananías, y por la gracia del bautismo. Bueno, mis hermanos, podríamos dar muchos más ejemplos, quedémonos ahí. Esto es mostrar que Dios puede con esta gente. Unos ignorantes y otros demasiado sabiondos. Unos con bajísima autoestima y otros que se creen gran cosa. Unos con muchísimos estudios, otros nada. Unos de extrema derecha y otros de extrema izquierda. Y ahí está Jesús, trabajando en cada uno de ellos, haciendo maravillas en sus vidas. Y yo simplemente repito, el que lo hizo, lo puede volver a hacer. Si pudo con ellos, Dios puede conmigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.